Muy buenas noches, muy buenas noches. Tarde, noche. Lo que pasa es que desde Bogotá, desde las 6 de la tarde, se va opacando el día y ya siendo 6:40 de la tarde, ya prácticamente la luz solar se fue y ya no estamos en el día. Y bueno, pues que el Señor nos bendiga a las personas que están presentes en este live. Hoy es 16 de abril de 2026. Y entonces vamos a tener nuestro estudio bíblico, vamos a tener una reflexión bíblica que tiene siempre un tema que se va desarrollando. O sea, no son temas al azar, sino que se va desarrollando el tema desde un comienzo hasta que se culmine en varias facetas. Generalmente son temas bíblicos, a veces son temas teológicos, como fue el año pasado, que vimos los pactos, vimos las señales del pacto, pero ahora vamos con vida, la vida cristiana, y estamos viendo la vida cristiana. Y la vida cristiana no es algo que sea de elección voluntaria, sino que dentro de la palabra de Dios, el Señor nos dio las instrucciones de cómo vivir la vida cristiana. Pero creo que vale la pena en pocos minutos, tal vez menos, decir, la vida cristiana no la escoge uno. Es decir, las acciones, actitudes y comportamientos derivados de esa actitud, de ese carácter cristiano, no son de simple elección. Es decir, una persona no dice, voy a ser buena, voy a ser bondadoso, voy a ser amoroso, voy a ser justo, voy a confiar más. eh, y aunque sí lo determina, es una acción basado en un carácter que Dios pone en el corazón de la persona o en el alma de la persona. Aunque sí actúa la voluntad humana, claro, la persona llega y dice, por ejemplo, si escucha una reflexión, si escucha un estudio bíblico o habla con otra persona y cae en cuenta en errores, en equivocaciones, cae en cuenta en pecados, pues la persona dice, voy a corregir eso. Pues Dios usa unos instrumentos específicos para corregirnos, pero no es solamente una cuestión de voluntad humana. La voluntad humana es el reflejo de lo que Cristo hace en nuestro corazón. Y hoy tiene mucha, mucha validez esto que les digo, porque realmente estamos frente a un capítulo muy interesante de cómo vivir la vida cristiana. Entonces, la vida cristiana no es una cuestión de que yo elijo vivir una vida cristiana, sino es una acción de espiritual como natural de todo aquel que ha creído por la fe en Cristo Jesús. Entonces, claro, por ejemplo, una persona puede decir, eh, voy a dejar de mentir. ¿No? Eso pertenece a la vida cristiana. Pero puede que otra persona diga, voy a dejar de mentir porque no agrada a Cristo, no agrada a Dios. Eso es más completo. Cerrando el comentario, es la vida cristiana se desprende de la vida en Cristo Jesús. A eso me refiero. La vida cristiana se deriva de la relación y comunión que tenemos con Cristo. Si no, se vuelve un tema supremamente legal, como una vida eh, de normatividad, más no una vida de descanso en el Señor, de descanso en el Espíritu Santo, donde Él me lleva a tener una vida cristiana, o más bien decirlo así, que es mucho mejor, una vida en Cristo completa. Muy bien, abramos en Efesios, en el capítulo 5, tema interesantísimo que vamos a seguir, lo que se llama la vida cristiana en la iglesia. Hay dos textos que vamos a manejar hoy. Uno está en Efesios, en el capítulo 5.
Efesios en el capítulo 5. Y voy a leerlo. Dice, sed pues, miren lo que dice Efesios 5, sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Entonces, el punto relevante del versículo 2 es, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Este texto de la enseñanza anterior era la base, pero miren desde el versículo 3 lo que dice. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe, dice, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis, pues, partícipes con ellos. Y aquí da la razón, porque en otro tiempo erais tinieblas en la oscuridad, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Y ahí lo dejo. La vida cristiana se resume en andad como hijos de luz. Y algo que el apóstol Pablo, escribiendo Efesios, inspirado por el Espíritu de Dios, nos deja, es la iluminación de, ¿y qué quiere decir? Andad como hijos de luz. ¿Mm? Entonces, teniendo eso en cuenta, el texto que he leído habla no solamente de comportamiento, ¿sí? O actividad explícita, como son las inmoralidades o la avaricia, es decir, la codicia, eh, y otras cosas. Por ejemplo, habla de, de nuestra boca, que sale de nuestra boca, es clave ese tema hoy. Necedades, es decir, infantiles, truanes, es ser burladores, o sea, hacer el daño y burlarse de ese daño que se ha hecho. Y claro, está diciendo algo que es lógico de la vida cristiana. Mm. Pero aclaro, la vida cristiana es la vida en Cristo. Así que se vuelve algo natural en nosotros, ¿sí? Tan natural que no hay necesidad de hacer un copy. Voy a copiar lo que hace una persona cristiana. No, realmente estamos frente a lo que nos inspira a tener una vida cristiana. Pero aquí empieza un párrafo. Teniendo esto en cuenta, este texto no está hablando de una vida cristiana global solamente. Es decir, tú vas a hacer un vuelo que dure 8 horas, 6 horas, 10 horas. Tú no te vas a quitar el ropaje cristiano. De pronto te sientan junto a una persona o estás sentado junto a una persona que quiere saber de ti, hacer una conversación. Ahí no dejas de ser cristiano, eres cristiano. Cuando haces una fila para pagar impuestos, esa fila la haces siendo cristiano. Por cierto, mañana se vence una fecha para pagar impuestos. La fila que tú haces en, en McDonald's, en KFC, en Frisbee, en hamburguesas del Corral o así sea en el piqueteadero, esa fila la haces siendo cristiano. El embotellamiento del tráfico, en Bogotá decimos trancón, sé que en Centroamérica se dice tranca. Estamos hablando de un embotellamiento de mucho tráfico,
Estás esperando en ese tráfico y no dejas de ser cristiano. Eres cristiano. Pero el texto que Efesios menciona suena interesante lo que voy a decir. Ser cristiano en la iglesia. ¡Wow! Qué interesante se pone el tema. ¿Cómo así, pastor? ¿Acaso no se supone que todos los que están en la iglesia entienden, saben y se comportan como cristianos? La respuesta es, se supone, pero no es así. Se supone, pero no es así, porque todavía no estamos al otro lado del reino de los cielos, donde todo es perfecto. Nosotros vivimos en una perfección de la obra de Cristo reflejada, donde nosotros en nuestra naturaleza humana recibimos la naturaleza divina por acción del Espíritu Santo, y hay lucha con los rezagos de la carne, con la traición que hace la mente natural. Entonces, claro, si aquí está diciendo, nadie os engañe con palabras vanas, ¿y es que acaso en la iglesia hay personas que dicen palabras vanas? Creo que es obvio que el auditorio que tengo aquí presente, como el auditorio que puede escuchar esta reflexión en algún momento, no los voy a engañar. Al pisar la capilla de la iglesia, el recinto de la iglesia, ustedes no se quitan lo que son, pecadores. La diferencia es que vienen sabiendo que lo son, que ustedes llegan a un lugar de liturgia de culto sabiendo que lo son y buscando misericordia y gracia en Cristo Jesús. Creo que de una de las cosas que nosotros hacemos en la iglesia, que puede ser también algo que en varias iglesias se hace y me parece muy conveniente, es que en el orden litúrgico tenemos las lecturas bíblicas. Las lecturas bíblicas no son rituales que digan, es que esas personas son ritualistas, siempre leen así lo mismo. No, realmente tiene un deber ser, una razón. Y es que nosotros leemos dentro de nuestras lecturas la lectura de la ley. Y la lectura de la ley la realizamos porque allí encontramos la revelación de Dios de lo que Él es, justo, santo y lleno de gracia, amoroso, y lo que nosotros no somos. Entonces, si hay un mandamiento que dice, no codiciarás, que es el 10.º mandamiento, ¿y por qué no lo dice Dios? Eso era para los antiguos, es que ellos sí eran codiciosos. Y si hay un mandamiento que dice, no digas falso testimonio, no, no, eso era para los antiguos. Los del siglo XXI ni son codiciosos ni mentirosos. No, seguimos siendo los mismos seres humanos en deuda con Dios, de malos pensamientos, de malas palabras, de truanerías, de necedades, inmoralidades, de chisme, de codicia. Pero ¿acaso no vino Cristo? Gloria a Dios que vino, porque aquellos antiguos lo esperaban y ahora nosotros lo contemplamos porque ya vino y vendrá de nuevo. Entonces, lo que quiero referirme es, hay que tener una vida cristiana clara en la iglesia también. ¿Y por qué digo esto? Técnicamente, en términos de ah, filosofía de la religión, se llama secularización de la iglesia, pero voy a ser más coloquial, mucho más fresco. Esto es mundanalizar la iglesia. En términos muy negativos, estoy refiriéndome en términos supremamente negativos.
Pero pastor, ¿cómo así mundanalizar la iglesia? Es normalizar los malos comportamientos, las malas actitudes, el falso carácter, solamente por consideración humanista. ¡Ugh! Pegó duro el tema. Claro que sí. En la Reforma del siglo XVI hubo una diferencia entre el humanismo y la Reforma que en su momento no era tan detectable, pues porque son prácticamente movimientos o escuelas paralelas. Ya con el tiempo, después de 5 siglos, pues sabemos que, que las cosas eran diferentes. De por sí, quien les habla tiene admiración por los humanistas del siglo XVI. Pero no todo lo hicieron bien. Es más, la Reforma también tuvo sus baches, pero a lo que yo quiero referirme es que el humanismo ponía como centro de toda interpretación al hombre. Esto en reacción, obviamente, con una religiosidad exagerada de las diferentes fases de la Edad Media en el catolicismo romano del Occidente, sobre todo. Estoy hablando de Occidente. En Oriente es otro tipo de esquema. Si la Edad Media puso como centro a Dios, lo camufló como de centro a la iglesia. Esto en teoría no era malo, era la práctica, porque hubo un abuso plenipotenciario de la iglesia. Claro, hubo la reacción humanista, pero aún los humanistas como Erasmo no se desarraigaron de la iglesia, querían aportarla. El punto está en la reforma, y la reforma pone como centro de interpretación de todas las cosas a Dios, pero con la iglesia revelándose en las escrituras o viéndose en las escrituras. Puede sonar un poco teórico, pero es lo que hacemos. Entonces, claro, surge la pregunta, ¿cómo debo ser buen cristiano en la iglesia? ¿Acaso no lo somos los domingos? Nos vemos lindos, bañados, afistados, perfumados, peinados, con la mejor ropa para ir a celebrar y síganlo haciendo, así debe ser. Pero, ¿cómo está nuestro corazón? ¿Estamos intrigando en la iglesia, chismeando en la iglesia, codiciando en la iglesia? ¿Estamos nosotros en buena actitud en la iglesia? ¿Qué estamos escuchando en la iglesia? ¿Qué tipo de conversación tengo yo en la iglesia? Es un tema que pareciera contradictorio. Es como si se le dijera, claro, les voy a dar este ejemplo, pero parece un ejemplo anacrónico. eh, es como decirle, niños tienen que divertirse en el parque. Pues el parque, sí, claro, es para divertirse, es obvio, pero de pronto los niños están aburridos en el parque. Es lo mismo en el ejemplo de la iglesia. ¿Tú qué haces en la iglesia? Y no estoy hablando solamente del momento del culto o la liturgia, estoy hablando de tu participación en la iglesia. A veces yo escucho quejas. Pastor, pero usted cómo se le ocurre poner esta reunión en este día, a esta hora? ¿Qué le está pasando en su cabeza? Bueno, los que me conocen, creo yo que por tantos años nunca he puesto una reunión a la 1 de la mañana ni a las 12 de la noche. Eh, Me gustaría tal vez una novena por allá a las 5 de la mañana, como hacen los católicos. Pero a veces escucho mucha queja por horarios, por días, o porque se nos pasaron 2 minutos para empezar el culto, o me pasé 5 minutos para decir amén,
o por alguna otra razón, o porque los ancianos dijeron esto o no dijeron lo otro, o porque los ministerios o el ministerio de la bondad y misericordia y la benevolencia hace esto o no hace esto, porque muchas cosas. Nosotros somos supremamente hijos de la queja. Y es donde el Señor dice, sean cristianos en la iglesia. Qué interesante ese golpe. Suena obvio, pero este texto de Efesios, Pablo lo escribió pensando en la mala actitud que los cristianos de Éfeso tenían y se comportaban mal. Pero dice, andad como hijos de luz. Vayamos a Apocalipsis. 2. Apocalipsis 2, versículos 18. Ahí vamos a quedarnos un momento en Tiatira. El mensaje de las iglesias, o mejor, a las iglesias del Asia Menor, parte de nuestro Señor Jesucristo, porque Él es el protagonista de Apocalipsis. Eh, no son los rayos ni los demonios, las cosas, el dragón, no, no, no. El protagonista de Apocalipsis es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, esta primera parte de Apocalipsis, que son 7 mensajes a 7 iglesias de Asia Menor. Y vamos a concentrarnos por hoy. Podemos coger cualquier mensaje, pero el de Tiatira está bien. Dice el versículo 18, y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira. Es decir, estamos hablando de la iglesia en Tiatira. El Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. Yo conozco tus obras y amor y fe y servicio, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Wow, eso es lindísimo. Claro. ¿Por qué? Porque está hablando no de actividades de iglesia, sino de obras del Espíritu Santo de la iglesia. Las postreras, las primeras. Es decir, que tiene un muy buen desarrollo de comunidad, buen desarrollo de iglesia. ¿Sí? Entonces dice, 20. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Eh, como un punto técnico, la palabra fornicar ahí es sobre todo una palabra que viene del hebreo, pero traducida en la Septuaginta es porneia, que es actos inmorales de cualquier tipo. Entonces, el versículo 19 hay un reconocimiento del dueño de la iglesia y cabeza de la iglesia. Que reconoce el dueño y cabeza de la iglesia, que es Jesucristo nuestro Señor. Que hay amor en esa iglesia. Y es un amor genuino. Que hay fe en esa iglesia y que hay servicio y que hay paciencia y que tienen el desarrollo de una vida cristiana saludable en que la persona que comienza una vida cristiana, en sus obras, es decir, en su carácter, va madurando y va desarrollando un comportamiento y actitudes cristianas, más maduras cada vez. Eso es lo que dice el versículo 19. Cualquiera de nosotros quisiera ser miembro de esa iglesia, de la iglesia de Tiatira, con ese versículo 19. Pero como él conoce la iglesia, como dueño y cabeza de la iglesia, está diciendo que tiene una queja y más que queja, una acusación contra la iglesia. Y aquí tienen ustedes que pensar en Efesios 5 otra vez. Ah, o sea que toca ser cristiano en la iglesia, pues es lo más obvio.
O sea, sí, tenemos que ser cristianos en la vida, en toda la vida. Claro que sí. En tu casa, en tu trabajo, en el transporte, en tus relaciones interpersonales, en todo. En el cuidado de tu salud, por ejemplo. Tienes que ser, obviamente, un hijo de Dios reflejando el Espíritu de Dios en la vida. Pero aquí la iglesia dice que está juzgando a la iglesia, acusándola de que tolera a una mujer que apodan, o el Señor Jesús apoda Jezabel. Sabemos por el conocimiento bíblico que Jezabel solo hay una en la Biblia, y es la que se presenta en el libro de los Reyes, esposa de Acab, en el reino del norte, en tiempos del reino dividido entre Judá e Israel del norte. Ella era una mujer impía, una mujer que patrocinaba el culto, el falso culto, patrocinaba la idolatría y perseguía a los profetas de Dios, exactamente hablando al profeta Elías. Gran parte del periodo de Jezabel fue la obsesión por matar al profeta Elías, nunca lo logró. Y ella termina muy mal, pero el Señor Jesús toma lo que representa Jezabel y lo traslada a la iglesia de Tiatira. Y dice, esa mujer profetiza, enseña y seduce a mis siervos, es decir, a la iglesia, a tener actos inmorales y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación o sus actos inmorales. Aquí tenemos que entender que es una persona que debe tener un nombre propio de pila, pero que el Señor la llama Jezabel y que se aprovecha de la bondad de la iglesia de Tiatira, de la fe y el servicio y la paciencia para contradecir el mensaje del siervo, del ángel de Dios, que es el pastor, los ancianos, llamémoslo así, la figura de gobierno de la iglesia, se burla de ellos y pone o impone una falsa doctrina dirigida a la idolatría o al sincretismo religioso, es decir, combinación de cultos, a lo cual el Señor en gran parte de la Biblia lo llama adulterio, aquí lo llama fornicación, es decir, irse tras otros dioses. Entonces, estamos frente a una iglesia. Y si bien el versículo 19 nos daba para decir, yo quiero ser miembro de esa iglesia, vamos en el 21. Ah, no, no, espere, es que allá hay predicadora. Y esa predicadora enseña cosas extrañas. Y ahí sí como fue la enseñanza del domingo. Y cómo sabemos que son cosas extrañas. Nosotros la tenemos fácil, porque tenemos una Biblia completa. Pero aquel entonces se basaban en revelaciones. Y existían estos personajes. Pero a lo que yo quiero llegar es, ¿podemos ser bondadosos? Versículo 19. Amorosos, tener fe, tener servicio, tener paciencia y equivocarnos y dejarnos llevar por una falsa doctrina. Y la falsa doctrina produce un falso carácter y el falso carácter produce falsos comportamientos
Y el falso comportamiento, hay dos caminos. Ojo con lo que voy a decir, presten atención. Hay dos caminos con los falsos comportamientos pseudocristianos. O los adoptamos normalizándolos, o filtramos y advertimos y decimos, creo que eso no es de Cristo. Voy con un simple ejemplo pequeño, porque pueden haber ejemplos más densos. Una persona es chismosa y la persona dice, no es tan malo ser chismoso. Y soy cristiano y soy chismoso. No logra entender que son contradicciones. Y la persona participa de la iglesia. La persona es amorosa, tiene buena fe, es decir, tiene escrituras, es servicial, tiene paciencia, pero es chismosa. Esa persona es chismosa. El tema es que eso que puede relucir en esa persona negativamente puede opacar lo que hace positivamente. ¿Y qué es lo que se hace en la iglesia? Y esto es un tema para nosotros, los que tenemos la misión del Señor de cuidar del rebaño, es, ¿qué hacemos? Entonces la persona normaliza el tema y a veces como ay, yo no quiero dificultades, yo no quiero problemas, no quiero, dejémosla que siga diciendo chismes y levantando falso testimonio. Claro, yo no estoy diciendo que hagan las cosas o que hagamos las cosas bruscamente o a las patadas. Hay metodología bíblica también para la corrección. Pero ¿qué tal que otra persona con debilidad de chisme se le junte a la otra persona y diga, oiga, aquí en esta iglesia no pasa nada si yo levanto falso testimonio? Ah, pues sí, ¿cierto? Son dos personas. Y otras dos personas llegan y dicen, oiga, pues aquí no pasa nada. Aquí yo puedo hablar de todo el mundo y puedo inclusive acusar al pastor. Bueno, son cuatro personas. Sumémosle otras cuatro. ¿Por qué? Porque el pecado sí se pega. ¿Qué quiero decir con eso? No es algo místico, hermanos. Lo que estoy tratando de decir es, las malas costumbres sí que se aprenden rápido. No se necesita muchos semestres de universidad para aprender las malas costumbres. Son rapiditas. Y estoy dando solo un ejemplo muy pequeño, pero pequeñísimo, de la vida cristiana. Y el capítulo de hoy es en la iglesia. Y aquí, por ejemplo, estos hermanos, que tan buenos, bondadosos, amorosos, con una fe tremenda y un servicio tremendo, están diciendo, dejemos que esa mujer hable. Ay, dejémosla. Ay, bueno, sí. Pero lo que no saben es que se están contaminando el corazón. Y el Señor revisa eso y juzga eso. Entonces, si bien el mensaje es mucho más largo, versículo 26, quiero con esto cerrar. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y le dará una retribución. Las regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también lo he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana, y el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. En conclusión, ¿por qué pertenecemos a una iglesia? Claro, hay respuestas doctrinales, teológicas, pero la respuesta práctica es porque ellos son mis hermanos.
son nuestra familia, somos la familia de la iglesia, la familia de la fe. Pero, ¿y cómo me tengo que comportar con la familia de la fe? Pues de manera natural. Tú no puedes ser tú no puedes ser diferente el domingo a lo que eres de lunes a sábado. Eres el mismo. Y así debe ser. Y lo que tú haces en la iglesia, por la iglesia y con la iglesia, te brota del corazón. Te brota del corazón. Y es amarla, pero también tener un carácter que te ayude a filtrar lo positivo de lo negativo, discernir todo. ¿Y esto por qué? Porque de todas formas en la iglesia encontraremos personas luchando probablemente con algún pecado. O encontraremos personas con costumbres adoptadas que quieren introducir en la iglesia, en su círculo. Y, y ahí nos preguntamos, ¿qué debe hacer la iglesia? Podemos exhortar, enseñar, podemos mostrar, podemos caminar con la persona. Claro, si se deja, ¿no? Pero lo que sí, y que quede como lección, es que si el apóstol Pablo escribe ese capítulo 5 en Efesios y el Señor a las 7 iglesias les muestra su pecado, es porque la vida cristiana es deficiente en la iglesia. Qué interesante. El Señor reprendiéndonos por una vida cristiana deficiente en la iglesia. No nos dice la vida cristiana deficiente en el trancón monumental de tráfico 2 horas. No nos dice la vida cristiana deficiente en la fila de McDonald's por hora y media. No nos dice la vida cristiana deficiente en tu ambiente laboral cuando está muy complicado alcanzar las metas o el propósito de desarrollar tu trabajo. No, está diciendo la vida cristiana deficiente como familia de la fe. Y va desde conocernos los nombres y saludar hasta qué hay que hacer para servir. Y en el punto central voy a revisar lo que las personas de la iglesia también me dicen. O sea, que tristemente en el siglo XXI podemos encontrar personas que no conviene hacerles mucho caso en la iglesia. No, no que no conviene tratarles, sino no conviene copiarles su pecado. Pero que en cuanto a cada uno de nosotros que estamos reflejando, que estamos expresando, qué lecciones, ¿no? Pero ahí están en la Biblia. La vida cristiana en la iglesia es fundamental que la revisemos siempre, porque pertenecemos a una iglesia. Y si no perteneces a la iglesia, te animo. ¿Por qué? A que pertenezcas a una iglesia. ¿Por qué razón? Porque aunque somos pecadores, no vas a encontrar otro recinto, por decirlo así, otra agrupación, otra comunidad que esfuerce tanto por agradar a Cristo. Es en la iglesia. No la vas a encontrar en el club de hinchas de tu equipo favorito, no lo vas a encontrar en el grupo de amigos de exalumnos de tu colegio, no las vas a encontrar en los exalumnos de la universidad, no las vas a encontrar en el grupo del vecindario. No, no, así sean más organizados.
en la iglesia es donde se habla de la santidad de Cristo y tu santidad. Que el Señor te bendiga. Hasta aquí la reflexión de esta noche.